Profe, ¿por qué no habla? Sí, yo estoy hablando. Bien, ya iniciamos la grabación. Un saludo entonces a todos los compañeros que nos acompañan acá, pues a esta hora, en la sesión número 2 de nuestra jornada de programa intensivo de fortalecimiento académico. Me alegra muchísimo que estén por acá, que saquen el espacio, que estén conectados. De verdad que es extremadamente gratificante para nosotros contar con su asistencia. Para el inicio y para que no vayan a haber esos problemitas con el micro, pues voy a apagarlos de ustedes y posteriormente, si llega a ser necesario, los prenderé. Bien, chicos, me alegra muchísimo tenerlos por acá. Les comentaba, doctores, seguramente este video lo estén viendo las bellezas del pre-ICFES, las bellezas del preintensivo, que están en otra clase ahorita mismo. Hay algunos que se volaron por acá. Bueno, depende también de lo que necesiten, ¿no? Si de repente la temática de mecanismos la tienen un poquito floja, pues es lo más recomendable que se venga para acá a echar un repaso. Vea, por acá nos acompañan desde el IETAC también, que son del preintensivo. Unos doctores tenaces. Vamos a estar acá, mira, acá Laura también. Vamos a estar acá hasta las 9:30. Muy seguramente nos extendamos 9:40 porque pues vamos empezando 10 minutos tarde. Em, y sí, sí, sí. Sí, creo que sí, Gabriel. La verdad, no estoy totalmente seguro. Pues grabada estamos grabándola. Ahora el punto es dónde vamos a poner la grabación. Pero no tengo el dato exacto. Ana, ese problema lo podemos solucionar. Véalo acá. Y si no sirve. Se supone que ya no deja. En efecto, ya no deja. Bien, chicos. Sí, no se ve bien. No falta la belleza que manda el cangrejito. El cangrejito es típico de las clases, pero desde que no se refiera a la forma en la que vamos avanzando como el cangrejo hacia atrás, bueno, de lado, todo súper bien. Doctores, vamos a iniciar una cátedra bastante breve, bastante teórico-práctica. Tengo unas preguntas, espero poder trabajar algunas con ustedes, algunas de las que tengo. Con Andreita elegimos 12, bueno, yo acá puse 10. No creo que ojalá el tiempo nos dé, pero de verdad que pues el tiempo apremia y seguramente haya muchas preguntas. Para iniciar, pues le doy la bienvenida a ustedes a este espacio. Gracias por participar. Desde el área de Ciencias Sociales del Preintensivo, Seamos Genios, en nombre pues, de todo el grupo, muy seguramente mañana conozcan a mis otros dos coequiperos. Les habla Carlos Murillo, jefe de área de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas para este calendario A, que ya casi se nos acaba. Y pues bueno, nada, vamos a repasar una de las temáticas más importantes, creo yo, para sociales. Muy transversal, muy necesaria. Esta clase pues está basada casi que un 80% en la ley 1757 del 2015, ley estatutaria de regulación de la participación ciudadana. De allí hemos tomado la información. Posteriormente verán las referencias cuando finalicemos, pero entonces lo esencial está acá puesto, no vamos acá pues a tener cosas técnicas, la idea es que se entienda a mayor capacidad pues todo lo que vamos a explicar y por favor, yo sé que somos una cantidad muy considerable de personas, en este momento somos 483 personas conectadas, pero pues la idea es que atendamos las dudas que ustedes tengan, entonces a medida que vayamos avanzando, yo estaré mirando el chat, siempre y cuando el chat vaya relativo a la temática de la clase, doctores del chat, por favor. El chat debe estar relacionado a lo de la temática de la clase. ¿Qué me decía? Que el chat. Ah, bueno, mire, acá hay un error entonces, pero es un error por, digamos, digitación. Muy seguramente en el horario que ustedes tenían, les aparecía que hoy tenían clase conmigo de historia del mundo, ¿cierto? Pero, pues no, la cuestión no era así. La clase de historia del mundo se da mañana de 3:30 a 5 de la tarde y hoy agendamos mecanismos de participación ciudadana y efectos. Entonces mañana van a tener clase de Historia del Mundo con Andrea, que es una tesa en Historia del Mundo. Bien, vamos a iniciar. Entonces ya después de tanta cháchara que le he dado, por acá he mirado esta mañana una frase cuando monté estas diapos, una chica que hizo una investigación en la Universidad de Magdalena, me parece muy pertinente, una frase relativa a mecanismos de participación ciudadana. Era, de hecho, encuentran allí en las referencias el DOI para encontrar la investigación que hizo. Y decía que la legitimidad de las leyes no proviene solo de quien las promulga, sino de la participación activa de quienes deben vivir bajo ellas. Para cortar la historia, pues es relativo, yo creo que sí vamos a tener que cerrar el chat.
yo creo que lo tendremos disponible solo para la práctica. Pero es que somos muchísimas personas. Yo de verdad que estoy impactadísimo. Yo no pensé, bueno, no sé si alguien en la administración lo pensaría que si hacíamos este plan nos iba a llegar tanta gente. Pero esto, o sea, estamos a nada de 500 personas. Es una locura total. Bien, entonces vamos a analizar esto brevemente, es decir, pues nosotros tenemos que reconocer, yo rayo mucho, ¿no? Ahí sí me disculpan si rayo mucho por acá en unas hojas blancas que no sé por qué se llaman corsalit. Bueno, ya guiño a los desagrados. Pero entonces mirábamos que pues nuestras democracias en esencia pueden ser de tipos distintos y las más resaltadas pues eran cuáles. En primer lugar, una representativa. Esa representativa tendrá como principal bandera el voto. Ese voto será la base de la democracia representativa. Es decir, yo llego hasta la urna, lo decido usted, lo pongo allá en el puesto y por favor represente mis intereses. Los ideales que usted ha puesto, que ha expresado, son los míos. Por favor, haga valer esa representación que le vamos a dar. Y también la participativa. ¿Cierto? De cierto modo, Colombia termina siendo una mixtura de las dos. Nosotros, pues obviamente tenemos la piedra angular de la participación, que es el voto, pero también tenemos la democracia participativa, pues sedimentada o apoyada en todos los mecanismos de participación ciudadana, que a eso, pues, es lo que dedicaremos el espacio de la clase de hoy. Esa democracia representativa pues se deja de cierto modelo para decir, oiga, nosotros necesitamos que la ciudadanía activamente tome parte de las decisiones que se hagan, de lo que se decida, pues que ellos puedan opinar y decir, venga, que a mí no me parece o a mí sí me parece lo que se está decidiendo. Y entonces, ¿por qué? ¿Cuenta con respaldo o no cuenta con respaldo? Y si no cuenta con respaldo, entonces, ¿cómo lo sustenta? ¿Cierto? Y si cuenta con respaldo, pues entonces demuéstrelo. Los mecanismos de participación ciudadana, bueno, antes hablábamos hasta el 2015 hablamos de la ley 134 del 94, que pues era allí donde encontrábamos regulada la temática de la participación ciudadana. Posterior a ello, pues lo que vimos fue la ley 1757, que es en la que está básicamente lo que hemos puesto allí en las diapositivas. Ya yo estoy rayando azul lo que no tengo que rayar. Empecemos con el primer mecanismo. Esta es nuestra mascota de sociales, no sé cómo se llama. Andrea me acabo de, no sé si Andreita esté por acá acompañándonos, pero Andrea me acaba de decir que se llamaba Demos, creo. No sé, no sabía cómo se llamaba la mascota de sociales, sé que es un gato negro, pero de ahí para allá, lo que les diga es mentira. El jefe Ari no sabe cómo se llama la mascota. Sí, sí, perdónenme. Ahí, los del predicto ahorita me agarran de recocha por el grupo. Bien, el primer mecanismo que debemos analizar es el voto. Yo creo que todos estamos claros en la temática del voto. Es decir, es algo que tenemos presente en nuestra sociedad, se cumplen acá pues unos periodos en los cuales a quienes son elegidos mediante este mecanismo nos representan y posteriormente nos dirigimos a las urnas a elegir quiénes serán sus sucesores. Resaltar respecto al voto, bueno, todo lo que hablemos en esta cátedra será enfocado al ICFES, todo, absolutamente todo lo que hablemos en la cátedra, pues será enfocado a la prueba. Por tanto, lo que yo debo decirles a ustedes es, oiga, vamos a eliminar de cierto modo lo técnico, vamos a centrarnos únicamente en lo que nos compete respecto de la prueba y lo que nos llega a ser extracto preciso para poder repasar. Mm, yo creería que no necesita mucho abordaje, el voto pues es muy conocido y por tanto ya está muy claro. Espero que tengamos una participación en respecto al voto, que se cumpla esta tarea democrática. Si no es en ustedes, pues en sus padres, en sus cuidadores, con quienes vivan, que sí hagan la tarea. Hace poco, pues tuvimos la segunda vuelta presidencial, tiempo atrás tuvimos la primera y antes, el 8 de marzo, tuvimos la elección de nuestro Congreso bicameral colombiano, que monta ahorita el 20 de julio. Entonces estamos a puertas de pues ese nuevo montaje allí de nuestro Capitolio, de ver cómo va a suceder ahora toda la temática en el legislativo y ver cómo cambian los papeles. Y todo esto a raíz del voto, que es el mecanismo que lo permite. Ahora, nuestro voto no es una obligación, sabemos que nuestro voto no es una obligación, pero sí es un deber ciudadano. Cuando nos referimos a los 9 deberes ciudadanos principales que tenemos allá en Constitución Política de Colombia, es necesario aclarar y decir si es una tarea a la que está llamada la ciudadanía, porque así se le puede decir, oiga, yo participé, yo estoy en democracia y por participar en democracia
pues mis derechos deben de valer muchísimo, ¿cierto? Todos vivimos en democracia, pero ¿cómo la ejercemos? ¿Por qué nos abstenemos de ejercerla? Mire, para dar datos, nuestro censo electoral es de 41 millones 200, un poquito más, pero 41 millones 200, 400 mil personas. Y vemos que no llegamos ni a la mitad en promedio de votaciones. El resto de gente, ¿dónde está? ¿Cierto? ¿Por qué no sale a votar? Claro, tendremos que analizar personas que se han ido del país de maneras pues no registradas, ¿cierto? Tenemos que analizar un montón de flagelos que pues son bastante complejos y no permiten el mecanismo del voto, pero en esencia vemos aún mucha abstinencia y vea que el voto como mecanismo se ha ido ampliando cada vez más, ¿no? Nuestros derechos políticos pues cada vez tienen más relevancia. ¿A qué me refiero con esto? El año pasado elegíamos consejos municipales de juventud. ¿Cierto? Y entonces ya no era la tarea de decirle, oiga, papá mayor de 18 años o hijo mayor de 18 años o persona mayor de 18 años, salga y vote. No, ahora es decirle, venga, joven en juventud política, que es este término que abarca desde los 14 hasta los 28 años, venga y participe, ¿cierto? Venga y vote. Acérquese al colegio que más cercano le quede o al puesto de votación que más cercano le quede y haga parte del proceso. Dese cuenta cómo funciona esta vaina, ¿cierto? Cómo llega, cuáles son los pasos, sea jurado, ¿cierto? Y entonces empieza a enterarse cómo funciona la democracia en Colombia, que es eso en donde estamos confluyendo todos. Y es eso que tanto defendemos y es eso por lo que tanto peleamos, pero entonces peleamos por ello, lo defendemos. ¿Y qué es exactamente ese modelo? ¿Sirve? ¿Para qué sirve? Yo creo que a eso de estar enfocado casi que en un 100% el trabajo en estos mecanismos. La prueba, como siempre les he dicho a todos los chicos con los que tengo la oportunidad de tener algún espacio, es, oiga, vivamos realmente el fenómeno social. ¿Qué pasa en la sociedad? ¿Cierto? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? ¿Cómo se solucionan los problemas? Porque a fin de cuentas el ICFE lo que hará es decir, vamos a evaluar estos pocos muchachos, pues cómo aplican la teoría en la vida real. Y es ahí donde los colegios tienen bastantes problemas. Porque pues claro, la clase teórica se puede dar, ¿cierto? Y esta clase teórica se puede dar, pero sin el ejemplo y más allá del ejemplo teórico, porque podríamos citar las elecciones que les acabo de nombrar, por lo menos donde estuvo el voto, pero el estudiante va a la urna, no puede depositar el voto, pero va a acompañar, va a mirar, sabe cómo funciona, se ha interesado o se ha informado, por lo menos en diferentes medios que se han habilitado para, pues, para esta propia labor, ¿cierto? Yo creo que eso es lo que deberíamos de decir por el voto. No es más, vamos a pasar más bien a los que nos traen a veces dolorcitos de cabeza y entre los que está, pues en este caso, el referendo. Bueno, para hablar del referendo, vamos a hablar de una cosa muy importante. Partamos de lo que para la prueba es lo más importante. El referendo es el único mecanismo de participación ciudadana que modifica nuestra constitución política de Colombia. Cuando hablamos del artículo constitucional, nos referimos a la Constitución Política de su artículo 374, nos dice por allá, oiga, hay tres maneras de modificar la Carta Política, ¿cierto? Hay tres vías. Entonces, analicemos esas tres vías. Una es de participación ciudadana. Esa de participación ciudadana, pues se llama referendo. Otra la tenemos vía Congreso y otra la tenemos para el cambio de Carta Política como tal, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Esas son las tres vías. Como mecanismo, reitero puntualmente, solo el referendo es el mecanismo para modificar la constitución política de Colombia. Solo el referendo. No hay otro mecanismo de participación ciudadana que modifique, que reforme constitución política. No la hay. Bien, quiero hacer esa claridad porque creo es una de las problemáticas más frecuentes cuando se habla de estas temáticas de mecanismos. La pregunta de los chicos es, ¿cuál otro? ¿No? Entonces le preguntan allá y le enredan, porque naturalmente le enredan cuando le plantean la pregunta, entonces terminan marcándome plebiscito. Ya hablaremos de plebiscito y por qué es tan confuso respecto de consulta popular, respecto de referéndum. Ahora, la pregunta es, bueno, este referendo, ¿quién lo convoca, no? Y también, antes de decir quién lo convoca, pues hacer claridad en que tiene dos formas. La primera es
que vaya a reformar constitución, que se llama referendo constitucional, y la segunda es que vaya a hacerlo con una ley. En ese caso será de dos tipos, o aprobatorio, cuando se quiera agregar algo a la ley, cuando se quiera añadir, cuando se quiera hacer esa enmienda, ese cambio, esa modificación, o derogatorio, cuando se quiera retirar cierta parte de una ley o se pretenda eliminar la ley, declarar esa, esa, esa inexequibilidad que sale ya y bueno, pues entonces eso derogaría esa ley, ¿bien? Entonces el referendo tiene esa doble función. Para la prueba, casi que siempre, no recuerdo realmente la primera vez en la que se haya referido solamente una ley, casi siempre es respecto de la Constitución, porque, vuelvo y digo, es el único que la va a modificar. Entendiendo que también aplica para leyes, pues bueno, puede ser a iniciativa, o sea, puede ser citado, puede ser convocado por la autoridad, en este caso el gobierno, y también por la iniciativa popular, recolección de firmas. Tendremos que aclarar pues que la mayoría de los mecanismos de participación ciudadana tienen unos umbrales de participación, esos umbrales de recolección de firmas para decir si hay la suficiente cantidad de personas que consideren esto una necesidad. Para eso se hace. Carlos, pero bueno, ¿cómo se llega a eso? Entonces hay que analizar y hay que decir, venga, antes de llegar a decir vamos a recoger las firmas, pues ya hay un comité promotor, ¿cierto? Habrá algunos mecanismos en los que una sola persona pueda llegar a ser comité promotor, perdón. Habrá otros en los que sea necesariamente un conjunto de personas. Bien, mm, posteriormente, cuando se analiza este referendo, pues entonces deberá analizarse que deberá ser aprobado por las cámaras del Congreso y demás, pero para hacer corto el cuento, a lo que quiero referirme es a lo que ya les he dicho, ese referendo enfocado, enfatizado a la modificación de la constitución política. Ejemplo, que nos aparece incluso en una de las pruebas en una de las preguntas de la prueba de sociales. Oiga, ese referendo de 2003, ¿cierto? Y le preguntan, de hecho lo vamos a ver, creo que está entre las 10 que he seleccionado. Después le preguntan, venga, y es que, ¿cómo se hizo en ese momento? Y los estudiantes lo primero que van a decir es, pero yo en ese momento no estaba vivo siquiera, eso es en el 2003, ¿cierto? Algunos otros dirán, bueno, yo sí lo recuerdo porque tendrá más edad. Acá tenemos estudiantes de todas las edades. Lo confirmarán allá los doctores del Predicfest que hay chicos desde los, qué sé yo, 14 13 años hasta los 30 y pico. Entonces es muy interesante la dinámica y entender ahí que no depende propiamente de si lo vivimos, no depende propiamente de si estuvimos ahí cuando se dio, depende de entender a qué se nos está haciendo referencia con la pregunta, a qué se nos está haciendo referencia. Entonces, el caso del ejemplo, pues era ese referendo en el gobierno de Álvaro Uribe en el 2003. Ya saben, primer periodo, había llegado hace un año a la presidencia, a un nivel de popularidad muy interesante, presuntamente en búsqueda de limpiar la política, de combatir la corrupción, y ahí pues encontró el foco principal para la proposición de ese referendo constitucional. Em, Vimos allí 15 preguntas que se hicieron, que tenían bastantes baches, muchos juristas siempre han hecho ese recorder y de decir, venga, al pueblo se le preguntó algo que era excesivamente técnico, se le preguntó algo que no tuvo una pedagogía necesaria, que pues hombre, si no sabía propiamente de temas relacionados a lo que se estaba decidiendo, le iba a ser muy difícil marcar con conciencia y entonces había muchas situaciones complejas. Entre las preguntas se resaltan algunas para reducir el tamaño del Congreso, castigar, pretender incluso sanciones digamos, abrasivas para quien cometiera corrupción, em, suplencias, congelar algunos salarios de algunos funcionarios públicos, incluso la Corte Constitucional entra ya a revisar y profiere sentencia. Tenemos allí sentencia que es la C 551/2003 respecto a esa temática porque fue muy compleja. Vimos que una sola de las preguntas alcanza umbral constitucional y esa pregunta modifica un artículo de la Constitución. Bien, ¿cuál era la situación? Que se aprueba la muerte política para los corruptos. Es decir, muerte política, ustedes ya no participan, no tienen unos derechos políticos cuando se cometen delitos frente al patrimonio del Estado. En esencia, pues es recalcarlo allí, decir, esto sucedió en Colombia y no es la única vez que ha sucedido, por supuesto que no ha sucedido muchas otras veces. Cuando hablamos de referendos, pues tenemos bastantes, digamos,
ejemplos de qué nombrar. Aunque, vuelvo y digo, en el ICFES se nos ha nombrado ese, y por qué no hacerle esa, ese recuerdo, ¿no? Ese, volver a repasarlo. Creo que es lo que debemos de repasar sobre el referéndum. Ahora, plebiscito, de ahí el gato, las preguntas que tengamos ya las vamos a atender. Por ahora, es obvio que deben haber preguntas, por supuesto que deben haber y las atenderé. El plebiscito del gato les parece hasta Petro y todo. Déjenme la manito levantada si quieren, dejen la manito levantada y ya habilitamos micrófonos para que, pues entonces ustedes hagan las dudas. Bien, vamos a explicar esta, paramos con esta y entonces hablamos de las dudas que tengan de las tres que hemos explicado. Voto, referendo y pues ahora plebiscito. Plebiscito, chicos, aclarar unos puntos extremadamente importantes. Solamente se da desde presidencia. La convocatoria es exclusiva al presidente de la República. Claro, deberá tener respaldo de sus ministros. En el caso colombiano, 19 carteras ministeriales. Se supone que es para que, pues entonces ellos allí realmente hayan considerado la verdadera pertinencia de la idea del plebiscito. Aunque allí, pues existen bastantes situaciones complejas para decir, pues que una revisión rigurosa por parte de sus ministros, quienes han sido elegidos por el mismo presidente, pero pues así funciona en este caso la figura de plebiscito. Bien, mm, quiero hacer una claridad para poder explicar el plebiscito. Entendamos las ramas del poder público en Colombia. De ahí parte la gran situación de los mecanismos de participación y se resuelven, considero yo, las dudas que se tengan respecto de estos mecanismos. Pues partimos de tres ramas, ¿cierto? La primera será la ejecutiva o administrativa. Bueno, ejecutiva ha sido el nombre que siempre nos lo han dado. Luego tendremos la legislativa. Me encantaría que estuvieran participando, pero ya nos dimos cuenta que les dimos la oportunidad de participar y se formó un desastre en el chat con los emojis. Y hombre, eso está mal, lástima, pero bueno, no hay problema. Y la judicial. ¿Listo? Entonces, abordémoslo así. Cuando miramos el manual del Estado, ¿cierto? En función pública, a nosotros nos enseñan que pues hay unos que tienen unos órdenes. ¿Y a qué se refieren con órdenes? Pues a nosotros nos dirán, ya ese tema de quiénes conforman cada rama, muy seguramente lo haremos trabajado. Cuando hablamos de lo legislativo, pues ya sabemos que es Congreso y que su función es legislar, hacer la ley en breves cuentas. Yo sé que de pronto algún docente me estará escuchando y dirá, uy, pero son más funciones. Y claro que son más funciones, pero busquemos lo práctico para poderlo comprender. Quedémonos con lo más esencial, que es lo que pues nos va a salvar de cierto modo la pregunta cuando nos la encontremos en la prueba el domingo, de la prueba que es ahorita el domingo 26. Entonces, legislativa, en esencia, Congreso. La pregunta, ¿cuántos congresos hay en Colombia? Pues uno solo, ¿cierto? Y lo que decía el Congreso será para todo el país por igual. Eso quiere decir que su orden es nacional, que tiene un solo orden. Lo mismo con la rama judicial, ¿cierto? La rama judicial no es un solo órgano, por supuesto habrán varios allí. Hablaremos desde las altas cortes, la fiscalía, juzgados y demás, pero lo que se decida se ha decidido de esa manera. Es decir, la sentencia que profiere Corte Constitucional aplica para todo. La sentencia que profiere Corte Suprema de Justicia aplica para todo. Bien, a eso es lo que me refiero. En cambio, con el Ejecutivo cambia un poco el papel. ¿Cierto? No tenemos unos congresos municipales ni departamentales, ni tampoco tenemos fiscalía departamental, fiscalía municipal o Corte Suprema de Justicia departamental. No, no existe. Pero entonces sí existen unos cargos administrativos, por eso les decía que también se puede llamar con ese nombre, incluso se puede entender mejor con ese nombre. En la rama ejecutiva tenemos los tres órdenes, un orden nacional, un orden departamental y un orden municipal. Bien, cuando encontramos el orden nacional y hablamos de él, pues entonces diremos, no, allá está el presidente, están los ministros, están los departamentos administrativos de presidencia y todos estos órganos que hacen parte allí, algunos que son descentralizados, otros descentralizados por servicios, en esencia, ministros y presidente. Departamental, bueno, encontraremos allá al gobernador y con el gobernador encontraremos unos secretarios de despacho y también encontraremos allí a los diputados que hacen parte de la asamblea departamental. Y cuando hablamos del orden municipal, hablamos del alcalde en compañía de sus secretarías de despacho, que de cierto modo es una alusión a esas carteras ministeriales. Y también encontraremos a la Corporación Consejo Municipal. Bien, aclaro, no es lo mismo
decir, oiga, a veces me pasa con los chicos. Carlos, pero Consejo Municipal y allá diputados no hacen la misma función de lo legislativo. Ellos no están debatiendo allá los actos administrativos que se pretenden sacar, los decretos que se pretenden sacar. Sí y no. Claro que lo hacen, por supuesto que debaten, pero ese a control político respecto del ejecutivo de turno en esa entidad territorial. ¿A qué me refiero? Su función en esencia será regular la función, en el caso del municipio, del consejo municipal, pues del alcalde, y en el caso de la asamblea departamental y los diputados, pues del gobernador. No es lo mismo y no se agrupa en la rama legislativa. La rama legislativa es Congreso bicameral, o sea, Senado y Cámara de Representantes y se acabó. Bien, a qué traigo con todo eso y por qué todo ese montón de teoría? Pues que cuando hablamos de plebiscito es el Ejecutivo en cabeza de su jerárquico superior, que será el presidente, diciendo convoco al pueblo, ¿cierto? Para que decida, para que decida respecto de la misma decisión que puede tomar la rama ejecutiva. O sea, vamos a mirar acá. Apoye o rechace una decisión del Poder Ejecutivo. Se consultan decisiones propias del Poder Ejecutivo. No se pretende ir allá a decir, venga, vamos a ver qué no hizo o qué sí hizo la rama legislativa y sometamos a votación del pueblo lo que hizo o dejó de hacer, o sea, que apoye o rechace una decisión de otra rama. No, en este caso, con el plebiscito solamente será de las labores propias del Poder Ejecutivo. Bien, aclaro, no se puede usar para modificar constitución. No se puede usar para modificar constitución. No se puede usar frente a los erarios, al dinero, al erario público no se puede usar tampoco. No se puede usar respecto a temas de bloque de constitucionalidad, tratados internacionales, ratificación de los tratados por Colombia. No se puede usar para eso. El plebiscito no sirve para eso. Bien, creo yo que eso es lo que les puedo comentar respecto al plebiscito, lo que considero importante. Hemos visto muchos plebiscitos, uno de esos ejemplos incluso lo nombran allí en la prueba cuando lo nombran plebiscito del 57, cuando se habla de fundar el Frente Nacional, ¿cierto? Cuando hablamos bueno, que propiamente ese de 1957 tuvo parte de plebiscito, parte de referendo, pero en esencia, pues fue apuntarle a eso. Y pues nuestro plebiscito por la paz, que creo es el ejemplo que siempre doy, o que la mayoría de las veces doy, y pues que es el que conocemos y por eso lo doy de tal manera repetitiva que yo creo, pues sí, sí están ya diciéndome, venga Carlos, ya está bueno el tema, cambie de ejemplo, pero pues que el plebiscito por la paz es tan interesante, ¿cierto? Porque es ahí entonces decimos, ¿quién tiene la labor del combate o de la situación propia de procesos de paz con los grupos armados al margen de la ley? Entonces a veces dicen, no, pues es las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Sí, pero entonces ¿dónde las ponemos? ¿Quiénes son sus jerárquicos superiores? Pues lo mismo de la rama ejecutiva, ¿cierto? El jefe, municipalmente hablando, de la policía, pues es el alcalde, departamentalmente hablando, es el gobernador, y nacional, pues el jefe, el mando alto de las Fuerzas Armadas a nombre del país, pues es el presidente. Bien, ¿adscritos a qué? Pues al Ministerio de Defensa. Bien, entonces por eso decimos, oiga, era una tarea propia del Ejecutivo, el tema del pleito por la paz. Y se dice, pues, oiga, pueblo, ayúdeme a decidir si lo hacemos o no, ¿cierto? Ayúdeme porque no sé. Obviamente es una situación más distinta. En este caso, pues es ir a decir a la gente, venga, vote, que gane el no, y posteriormente hacemos el proceso de paz, ¿sí? Entonces, fíjese lo complejo que llega a ser el tema del mecanismo. Pero pues quiero instarles a que nos quedemos propiamente con esa situación. Allá la pregunta que encontrábamos era, ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Eso fue en el gobierno del doctor Juan Manuel Santos. Y entonces, pues imagínense, teníamos un 50,21 del no, 49,78% del sí, una diferencia muy mínima, unos votos por respecto de los habilitados en el censo electoral. Imagínense lo que hablábamos, ¿no?
Hablamos de que ahora para últimas elecciones había más de 42 millones de personas habilitadas para votar. En ese momento la cifra de habilitados era de 34 millones. Y estamos hablando de hace unos años, muy pocos años, 10 años para ser exactos. Entonces fíjense lo que se ha ampliado nuestro proceso electoral y cada que se amplía el proceso electoral también se va poniendo más dificultoso el proceso de llevar a cabo mecanismos de participación porque pues el 5% de 34 millones no es el mismo 5% de los 40 y pico millones que están ahorita, ¿cierto? Entonces es una situación que también debe analizarse. La consulta popular, que a veces nos enreda muchísimo, yo siento que no es tan difícil. Realmente la consulta popular es una situación o un mecanismo de participación bastante sencillo de explicar. Son unos caracteres, una pregunta propia, general, y acá sí vemos entonces a más esplendor lo de los órdenes que les he explicado. Mientras el plebiscito solamente puede ser convocado por presidente y el apoyo de sus ministros, en este caso la consulta popular será o podrá ser convocado por cualquiera de los órdenes del Ejecutivo. Es decir, podrá citarse de manera nacional, de manera departamental o de manera municipal, según sea necesario, pues la decisión que se tome. Mientras veíamos que en el plebiscito no era de carácter obligatorio el cumplimiento de lo que se decía, en la consulta popular sí lo es y debe hacerse cumplir. Ahora, cuando dice acá, con aval de la corporación, lo que les decía, asamblea departamental, cuando hablamos del departamento, y consejo municipal, cuando hablamos del municipio. Bien, esas son las corporaciones. Deberá analizarlo, por supuesto. Ahí les traeré el ejemplo de una consulta que se hizo en Cajamarca, Tolima. Se vota no a una exploración minera en el territorio. Podemos citar otro ejemplo del Tolima en el 2013, es el 2017. Allá se hizo también resistencia ambiental. Había una multinacional que quería hacer unos megaproyectos mineros de oro, pero pues tenían una situación compleja y era que se iban a hacer a cielo abierto y se quería construir una planta de procesamiento que tenía unos depósitos de cianuro y que contaminó el agua incluso en un tiempo. Entonces, el alcalde de Piedras Tolima, en el 2013, hace esa convocatoria y se pregunta si estaba de acuerdo a esas actividades a gran escala. Por supuesto, pues gana el no y no se realizó esa actividad minera para la extracción de oro. Y pues este de Cajamarca, que también era allí en las minas en una mina que se llamaba La Colosa, que también estaba enfocada en la situación de la minería. En este caso, más allá, primera parte era mina de oro, y aparte de ello, la situación propia de Cajamarca es una región de cultivos muy extensos de café y muy extensos de arracacha. Entonces la población de allí siempre expresó la preocupación respecto de si se hacía el proyecto, la contaminación que iba a existir y cómo iba a afectar también sus plantaciones. Por tanto, salen a las urnas en esa pregunta cerrada de sí y no, gana el no, y pues no se hizo el proyecto que se tenía también de minería. ¿Listo? Este creo que es el tema de los ejemplos propios de la consulta. Ahora, vamos a escuchar las dudas que haya y vamos a irlas resolviendo a medida que las vayan haciendo. Para ello, por favor, les quiero pedir orden en la forma en la que vamos a preguntarlo. ¿Listo? Porque pues, de lo contrario va a ser imposible escucharles. Sauri, Juliet, bienvenida, cuéntenme. Bueno, creo que no. Laura, cuénteme, bienvenida, buenas noches. Qué pena, lo que pasa es que, bueno, sobre la consulta popular, ¿me podrías dar como un ejemplo claro de sobre cómo se maneja? Es que el internet como que lo tenía un poquito malo, entonces no escuché la primera parte de lo de la consulta popular. Ah, listo, no hay problema. Bueno, pues a ver, hablamos de la consulta popular respecto. Dame un segundo, ya te doy la palabra. Hablamos respecto de la consulta popular para decir, oiga, vamos a decidir allá, pues una situación propia. Es que más, mire cómo se amplía ese espectro, ¿no? Que le ponía los ejemplos a los chicos y les decíamos, también se puede entender con las que ponía yo acá. Y es decir, pues miremos el caso actual del gobierno, ¿no?
Miremos el caso actual, hace unos meses, cuando se quiso hacer o cuando se ocurrió la famosísima idea de la consulta popular por las reformas que se planteaban y que se pues debatían allí en el Congreso propiamente. No se alcanzaban los quórum para debatir, no llegaban a las decisiones, se laxaba y se laxaba el debate y entonces llega el gobierno y dice, listo, no lo apruebe, vamos a tratar de hacerlo por decreto no lo logra, por modificación de ley estatutaria, pues es muy complejo hacerlo, y entonces dice, listo, vamos a hacerlo por consulta popular, ¿cierto? Y entonces ahí entramos a analizar también, venga, y acá qué? Porque, ¿cómo así? Y entonces mientras vemos el plebiscito enfocado solo al Ejecutivo, vemos una consulta popular que parte del Ejecutivo, pero entonces ya trastoca temáticas de la rama legislativa, ¿sí? Y se le dice al pueblo, listo, perfecto, vote. Si usted considera que esas deben pasar, deberá hacerse, ¿ya? Y entonces vemos ahí esa diferencia grandísima también. Una posible participación de la ciudadanía para decidir sobre temáticas que incluso las otras ramas no hayan logrado decidir o concretar aún. En esencia, poníamos los casos de la minería a cielo abierto, casos de Cajamarca, Tolima, donde decíamos, oiga, la plantación es más importante, vamos a decidir propiamente, ya que no existe una regulación, y esa regulación de a dónde debería de venir, propiamente el legislativo también, ¿sí? Incluso el judicial. Y entonces mire que como pues el Poder Ejecutivo, en este caso allí el alcalde, no podría decir, venga, es que yo paso por encima de todos los procesos y no los dejo, pues entonces hurtamos el proceso y citemos a las personas a que sean ellas las que decían, porque pues si ellos decían que no, deberá no hacerse de forma tajante. Bien, ese es el punto que tratamos de explicar. ¿Qué otras dudas hay, doctores? ¿No hay dudas? Estamos, muestra a ver, o mirar acá el chat. Vamos a escuchar. Ah, sí, sí hay. Uy, sí hay cuatro manitos, perdón. Acá hay una del preintensivo. León, ¿estás? ¿Eres León? Malayan. Hola, Te hola, bajo la buenas manito. noches. Hola. No, nada, estoy acá cuadrando un poquito acá el Hola, Daniel. sonido. Hola, hola, buenas noches a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén excelente. Pasaba por acá para hacer una pregunta y de igual manera voy a hacer una encuesta para saber qué cantidad de población está siguiendo nuestro canal, qué cantidad de población incluso también se encuentra en nuestros grupos, que pues considero y sé que pues en gran parte los enlaces se pasan por los demás grupos y por todo eso, y la idea es que todos estén enterados de todo lo que mandamos en las comunidades. Entonces voy a mandar dos encuestas para saber quién sigue el canal y quién pertenece a los grupos en este caso que son las comunidades que se llama programa de preparación intensiva y todo ese tipo de cosas. Entonces era solamente eso, espero que estén disfrutando la clase y entonces inviten más compañeros en caso de que sea necesario. Listo, jefe, muchas gracias. Y vamos a escuchar entonces acá a Tete. Bienvenida, cuéntanos. Hola, buenas noches. No sé Hola, si buenas tengo noches. una confusión, pero yo recordaba que en el gobierno del señor Uribe se hizo un plebiscito para modificar que un presidente pudiera ser reelegido dos veces. No sé si tengo una confusión respecto a si fue un referendo o fue un plebiscito. ¿Me podría contestar la duda? Ok, gracias. Bueno, pues mire, te le cuento que cuando sea el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, esa situación propia de la reelección, la primera reelección fue vía Congreso, ¿sí? La Constitución del 91, que ya estaba en vigencia cuando él entró, pues le prohibía que se reeligiera. Para poder postularse, pues hace una reforma, ¿sí? Se tramita una reforma y se hace acto legislativo. Cuando se hace acto legislativo es porque se modifica la Constitución por medio del Congreso. Era la vía de Congreso. Agotar la vía de Congreso quiere decir acto legislativo. Bien.
Eh, luego, pues surge la situación propia y bastante compleja de las, bueno, eso tuvo un nombre que fue un escándalo muy raro, esa política de las posturas que tuvieron los representantes allá, política, porque literalmente había, habían un par de representantes que cambiaron su postura y luego la corte se dio cuenta que eso fueron se compraron unos votos por unos puestos políticos, es decir, hubo clientelismo, eso llevó a la cárcel a una gente y posteriormente se da un aval judicial, es decir, la Corte Constitucional dice no, eso es exequible y pues Uribe es exequible esa modificación por medio de acto legislativo y Uribe pudo entonces volver a ser candidato presidencial a finales del 2005, posteriormente gana en primera vuelta en el 2006. Luego trata de volver a hacerse una reelección, ese tipo quería volver a ser presidente de Colombia, trata de hacer una reelección en el 2010 y ahí fue donde propone o trata de proponer un referendo, ¿sí? Se intentó convocar referendo, ¿sí? Primeramente partió como iniciativa popular, una iniciativa popular legislativa que recogió unas firmas, luego la Corte Constitucional tumbó esa idea, esa iniciativa de referendo porque pues consideró que en la recolección de firmas había unas situaciones complejas en la financiación y había unas situaciones complejas en decir que un tercer mandato ya y pues irrumpiría lo que se planteaba la Constitución y que pues afectaría el sistema de pesos y contrapesos que propiamente es el que nos mantiene en las tres ramas del poder público, ¿sí? Y luego entonces el uribismo, entre su coalición y demás, terminó definiendo a Santos como candidato presidencial. Esa es como la trama respecto al gobierno Uribe. Primero no fue así, primero fue por Congreso y luego ya el segundo sí fue como, me quiero atornillar acá, bueno, entonces vamos a acomodarlo. No sé si quede claro. Allá me decían hace rato sobre si la fiscalía pertenecía a la rama judicial, que si se puede investigar. A ver, la fiscalía claramente pertenece a la rama judicial, pero no es una situación, no es una situación propia que pues viene y ya se investiga a todos y a la vez se investiga a sí misma. No, en ese caso, pues debemos hacer unas claridades, ¿no? Eh, Tiene una autonomía muy grande, ¿sí? Tiene una autonomía muy grande. No, no, Sebastián. Ahí hablamos de Ministerio Público. Ese es otro concepto aparte. Ya lo explicamos, dame un segundo. Entonces hablamos de la Fiscalía, ¿no? Entonces, claro, la Fiscalía establece o hace parte de la rama judicial. Allá, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en el artículo 250, creo, 250, 248 aprox de la Constitución Política, donde nos dice, pues, conformaciones de las ramas. Ahora, ellos tienen una autonomía fiscal, ellos pues no dictan sentencias, eh, desde el 2004 hacia atrás, pues sí podía hacer unas medidas de aseguramiento, posteriormente no, ya pues esa parte procesal fue lo único que le quedó relegado y se consideró que ellos estaban vulnerando algunas situaciones, por eso se les quitó allí ello. Ahora, la fiscalía no es que investigue abiertamente a todo, ¿no? La fiscalía puede investigar a pues la rama ejecutiva propiamente, rama legislativa propiamente y rama judicial propiamente, pero cuando hablamos de rama judicial, hablamos de juzgados de circuitos, fiscales locales y seccionales y magistrados de los tribunales, que esos están en cada departamento. ¿Listo? Ahora, no puede investigar a presidente de la República, quiero hacer una claridad en eso, solamente Congreso, solamente Congreso. ¿Cómo en el Congreso? En la comisión de acusación. ¿Dónde queda? Queda en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes. No puede investigar a altos magistrados, ni en la Corte Constitucional, ni en la Corte Suprema, ni el Consejo de Estado, no lo puede hacer. Ellos también terminan yendo allá a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Y no puede investigar al fiscal general. Al fiscal general lo terminará investigando también la Comisión de Acusaciones, porque pues no tendría sentido que se pueda juzgar a sí mismo, ¿no? Eso no, eso no garantiza un debido proceso y tiene un montón de problemáticas que pues no te puedes a ti mismo inculpar de algo, ¿cierto? Entonces es como, no tendría sentido por ese lado. No entendí el plebiscito. ¿El plebiscito solo lo puede convocar el presidente? Sí, sí, Michelle.
Adrián, el plebiscito brevemente es una convocatoria al presidente para poner a consideración de si el pueblo está o no de acuerdo con algo que ha propuesto propuesto la rama la rama ejecutiva. ejecutiva. Estefan, y cierra el Estefan, mic, cierra el mic, que se que repite se lo que repite digo. lo que digo. Gracias. La consulta la convocan los alcaldes y los gobernadores. Lo pueden hacer, sí, señor. Sí, lo pueden hacer. Sí, perdona, sí, señora. Andrés, hola, ¿en dónde encuentro el Google Drive para la grabación de la videollamada? Úpale. Andrés, sí no sé contestarte, la verdad. Tengo entendido que la consulta popular del actual presidente tuvo casi llega a ser pasada por Congreso para su aprobación. Sí, no lo logró porque posteriormente el Congreso dijo, no, sí, sí, tranquilo, ya ahora sí va a sesionar, ya, tranquilo, no me preocupe. Y entonces ahí se calmó ese ánimo. Además, porque estos mecanismos cuestan un platero hacerlos, ¿no? O sea, no es cuestión como de, ay, tan lindo que la gente decía y hasta ahí. No, pues tiene unas repercusiones bastante amplias. El plebiscito está enfocado en solo preguntar la opinión de las funciones del Poder Ejecutivo, de las funciones no, de las decisiones que se quieran tomar. Mientras que la consulta es por decisión. Ambos son para tomar decisiones. Lo que pasa es que plebiscito es, oiga, ¿qué opinan, no? Cuéntenme. Miren, entonces decíamos, oiga, nosotros queremos que ustedes nos digan si están a favor o si están en contra de la decisión que hemos tomado, ¿sí? Ahora, consulta es, oiga, ustedes pueden incluso proponerla, ¿sí? Vamos a hacerlo entre todos y lo que ustedes decidan, eso se hace. Punto. Tratemos de gestionar por el lado de consulta popular temáticas que van más allá de lo de la rama ejecutiva. Si van a seguir con lo de política en el chat, los saco de la llamada. Me disculpan, porque estamos en clase de mecanismos, no de política. ¿Listo? Vamos a escuchar acá a Luna Sofía. Yo tengo una pregunta con el referendo. Sí, es verdad. Dime. Cuando pues en el IFES nos enfoca cuando nos pregunta el referendo si dar la prioridad es al presidente o al pueblo. Y si, por ejemplo, en caso tal de que en una pregunta nos aparezcan las tres opciones, que es Asamblea Nacional Constituyente y todo eso, ¿cuál sería la más en la cual el IFES nos quiere decir que tenga que ser la respuesta? Luna, tendríamos que evaluar qué dice la pregunta. Tendríamos que evaluar a qué se enfoca, porque por lo menos por allá veíamos una la otra vez que nos decía como no, se quiere modificar la constitución, bla, 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 bla. ¿Por cuál vía se puede hacer? ¿No? Y nos ponían cuatro opciones y una de las primeras en las que la mayoría de estudiantes pues cerraba, decía que se surta un proceso ordinario en el Congreso. Y como ya les habían dicho que el Congreso lo surtía, pues dijeron no, facilísimo, marco Congreso y me quedo bien. Pero resulta que se pasó por alto algo muy importante que ya les había dicho, pero no había profundizado, y es el acto legislativo. Cuando hablamos de proceso ordinario en el Congreso, es decir, pues que surta lo que debe surtir una ley, sí, que en este caso será ley orgánica. Entonces, ¿cómo lo decimos? Vea, sencillo, se radica, se le entrega número al proyecto, no sé qué, se empieza a debatir y se hacen cuatro debates, ¿sí? Hago esta línea porque, pues, representa el paso de una cámara a la otra. Este será por comisiones y ese será por comisiones. Estos dos, voy a borrar esto. Este es más o menos el paso de una ley por el Congreso para ser proyecto de ley y luego ser ley. ¿Listo? Más o menos es así el esquema. Esto será, uy, esto está perfecto. Esto será en Cámara de Representantes y esto será en Senado. ¿Listo? Inicia por comisión. Se le asigna comisión, se le asigna ponente, no sé qué, se inicia debate, se puede hacer modificaciones o se puede archivar. Pasa a plenaria de la Cámara, que es la plenaria más grande. Es Cámara Baja, Cámara de Representantes, porque representa al país en su división territorial, en su división política, perdón, que es en departamentos, por eso es Cámara Baja, por eso hablamos de Cámara de Representantes. Son representantes de cada departamento del país, de Colombia. Si pasa las dos debates de la Cámara de Representantes con o sin enmiendas, eso no importa, pues pasará posteriormente a Senado. En Senado surtirá los mismos procesos. Primero se hará un debate en comisión y luego se hará un debate en plenaria. Plenaria de Senado, que es más breve, es más corto, son menos congresistas, porque allá representamos es al país. Los senadores están en representación del país, de Colombia. ¿Listo? Ahora,
Luego, pues veremos Corte Constitucional entrar a analizar, declarar exequibilidad o inexequibilidad, o sea, si está o no de acuerdo a la Constitución, y posterior lo que se llama sanción presidencial, que es pues que Petro en este caso firme, y con esa firma entonces pues ya es ley. Acortando un montón de cosas más, porque por supuesto que hay mucho más puntico en ese proceso, pues es el proceso que sigue un proyecto de ley, que se llama proyecto legislativo, proyecto de ley. Pero cuando se pretende hacer modificación por vía Congreso a la Constitución, no se llama proyecto de ley ni proyecto legislativo, se llama acto legislativo. Y como surte, la Constitución política es la ley de leyes en nuestro ordenamiento jurídico y surte tal importancia, pues se hace este proceso el doble. O sea, 4 debates en Senado, perdón, 4 en Cámara y luego 4 en Senado. ¿Sí? Entonces no era el proceso ordinario. Entonces fíjese que depende es de qué enfoque se lee del texto de la pregunta. Luego nos decía, no, que la Corte Constitucional quiera reformar. No, la Corte Constitucional no reforma Constitución. La Corte Constitucional es guardiana de la Constitución. Y lo que entra a decir es, oiga, este proyecto, esta ley que se acaba de proferir, esta ley que acaba de, pues acá dictarse, ¿de verdad está en la Constitución, en el marco constitucional o se sale? Si se sale, no sirve, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que analizar. En ese caso, pues era así el referendo. Pero, como les dije, solamente hay 3 vías para modificar la Constitución y son referendo cuando hablamos de participación ciudadana, Congreso cuando hablamos de acto legislativo o Asamblea Nacional Constituyente cuando queremos cambiar la Carta Política, que fue el proceso que surtimos nosotros cuando pasamos de la Constitución del 86 a la del 91, entre el año 90 y 91. Didier, lo escuchamos. Buenas noches. Profe, una pregunta. ¿Los alcaldes y los gobernadores pueden hacer referendos? No. A ver, bueno, espera. Qué buena pregunta. Entendamos acá una cosa propia de lo que pasa es que los mecanismos de participación tienen naturaleza, ¿no? Entonces, en esa naturaleza tenemos que entender cuáles son desde aparte de pueblo y cuáles son desde aparte de poder. Entonces, en el caso del referendo, que era el que está por acá, hablamos de unas posibilidades de que se lideren. Entonces, ¿cómo se lidera? Entonces decíamos, bueno, este es mixto, ¿cierto? Puede ser convocado por autoridades, claro, pero también puede ser iniciado con firmas. Ahora, cuando hablamos de las autoridades, pues los alcaldes y gobernadores solamente podrán hacer un referendo para propio asunto local o regional. Ellos no van a decir, no, es que el alcalde de Cúcuta inició un referendo para cambiar la constitución. No, eso no se puede en nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Esto se llama referendo local. Cuando es el referendo local, pues entonces será para entrar a definir acuerdos municipales, planes de ordenamiento territorial, qué sé yo, a ver, una ordenanza departamental, ¿sí? Pero no para lo que hemos visto y lo que hemos enfocado en nuestro estudio, que es, oiga, la Constitución. Bien, ¿qué más decían por acá en el chat? Creo que no hay más preguntas. Ah, lo que decía Sebastián. Quiero aclarar eso, chicos. Bueno, entonces hablemos de una situación, ¿no? Hay unos organismos de control en nuestro gobierno que a veces se preguntan en la prueba. No sé si han visto las preguntas que les dicen allá, no, el procurador, no, la Defensoría del Pueblo, no, no sé qué. Sí. Listo, entonces resulta que cuando se enfoca el trabajo en entender la protección de los derechos, la protección de la ciudadanía, pues hablamos de una institución importante del Estado que se llama Ministerio Público. Carlos, eso es un ministerio. ¿Cuál es el ministro público? No, no hay ministro. O sea, no es un ministerio como las 19 carteras que yo les dije que había en el gobierno, que estaban en el Ejecutivo de Orden Nacional. No, no, no. No es de esas. O sea, no es igual al Ministerio de Educación. No, no, no. El Ministerio Público es una forma de organizar entidades del Estado que no están en ninguna de las 3 ramas. No pertenecen ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Judicial. ¿Por qué no pertenece? Hombre, porque la idea es que sea autónoma e independiente.
que no tenga controles desde las ramas para frenar su actividad. ¿Por qué? Porque, pues, hombre, claro que existen problemas con el Ministerio Público. ¿Cuáles son? Pues que al busca defender la sociedad a grandes rasgos, o sea, para decir una sola función, pues obviamente tendrá otras, pero defender la sociedad y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos por allá en el artículo 100, me ayudan, por si tienen por ahí Constitución, 115, de 115 a 118 aproximadamente debe estar. Creo que es por acá, 117, 118, donde debe estar Ministerio Público. Y entonces empezamos a hacer análisis, ¿no? ¿Quiénes están? Primeramente está la Procuraduría. Entonces, la Procuraduría, ¿qué decimos? No, pues allá se investiga a todo funcionario público, a todo servidor público, ¿no? ¿Qué se investiga? Pues qué falta ha cometido. Se ha cometido corrupción, abuso de poder, ¿cierto? Vemos la Defensoría del Pueblo. Y la Defensoría del Pueblo, pues será, pues ya sabemos que esta organización nace con la Constitución del 91 y es, vamos a proteger los derechos humanos, garantizar derechos humanos y restablecimiento de derechos. Y encontramos las personerías. Ustedes saben bastante de personerías porque tienen personero en los colegios, ¿no? Entonces, personería tanto municipal como distrital. Recuerde que los distritos se adecuan al nivel de los municipios, ¿no? Entonces, ¿qué hace? No, pues fácilmente la personería lo que busca es hacer unas voces o unas funciones propias de procuraduría y defensoría en la localidad. Por eso decíamos que era municipal y distrital. O sea, vigilancia a funcionarios y también atención a víctimas, ¿cierto? Que se le hayan violado derechos, que hayan vulnerado derechos. Estas tres entidades del Estado conforman Ministerio Público. Nada más esas tres: Procuraduría, Defensoría del Pueblo y las personerías municipales y distritales. ¿Listo? Santiago, lo escuchamos. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, si Santiago no habla, escuchemos a Sara. Sara, bienvenida. Cuéntenos, ¿qué duda tiene? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me podrías explicar otra vez la de Procuraduría? Claro que sí. Bueno, cuando Gracias. hablamos del Ministerio Público y la Procuraduría, es pues una entidad que investiga y sanciona disciplinariamente, ¿no? Disciplinariamente a todos los funcionarios públicos que cometan faltas graves. ¿Listo? Entonces hablamos de un alcalde por allá. En el caso de las preguntas, un alcalde ha hecho se ha dado la licitación del proyecto a este empresario que era amigo, que era vecino, que era primo lejano de él, porque le convenía, no tenía todo en orden, pero igual se hizo, abusó de poder. ¿Quién lo podría investigar? Procuraduría, ¿cierto? Se confunde mucho con Contraloría. La Contraloría no pertenece al Ministerio Público y la Contraloría lo que hace es una veeduría al gasto del erario. No sanciona disciplinariamente a ningún funcionario público. Quiero hacer esa claridad, chicos. Y Sara, pues decir nada más de la Procuraduría eso, ¿no? Investiga y sanciona disciplinariamente a funcionarios públicos que se han pasado de las funciones que le han sido asignadas. Muchas gracias. Andrés, cuéntenos, bienvenido. Profe, disculpe, ¿y cómo se podría diferenciar entre la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo? Listo. Bueno, pues mire, es sencillo, yo creo que es bastante fácil diferenciar las dos. Cuando hablamos de Procuraduría, como yo le decía hace un momento, lo que nosotros debemos de tener en cuenta es que busca un control disciplinario y vigilancia del Estado, actúa en nombre del Estado, por supuesto, para decirle a los funcionarios públicos, venga, no se pasen hasta donde ustedes tienen que llegar. Ustedes llegan hasta acá, ya ustedes tienen claras sus funciones y no deben de estar pues actuando en delito y mucho menos teniendo ese carácter especial de funcionario público. La Defensoría, en cambio, lo que dice es, venga, ayudemos al ciudadano. Nuestro enfoque es al derecho humano, ¿cierto? Entonces, ¿cómo trabajar? Bueno, no, víctimas del conflicto, presos, y ciudadanía del común, por lo menos. En la Defensoría del Pueblo encontramos allí abogados de oficio y demás que dicen, venga,
necesita interponer la tutela porque pues se le están negando el derecho, se le está vulnerando el derecho a la salud, no le están dando su medicamento, demás, acá se le puede ayudar a hacerla, ¿cierto? Tiene un caso de violencia intrafamiliar, listo, acá se puede ayudar a gestionar. Tiene un caso de, qué sé yo, la situación con los niños ya la atenderán casas de justicia y paz, ICBF y demás. Pero entonces, esa situación donde el ciudadano es vulnerable, ¿cierto? Donde se le por lo menos restringe su libertad, donde por lo menos se le sustrae de alguna cosa mueble que era propiamente de él, y demás, ahí juega un papel importante la defensoría. La defensoría es, venga, a las víctimas nosotros las vamos a atender. Y la procuraduría es, oiga, funcionario público, recuerde que nosotros lo estamos vigilando. La defensoría no sanciona, ¿no? Quiero aclarar eso, la defensoría no sanciona. Listo, profe, muchas gracias. La pregunta debería ser también, Andrés, oiga, ¿y uno puede interponer una queja disciplinaria entre un funcionario en la Procuraduría? Sí, por supuesto, por supuesto. En la Defensoría, usted lo que hace es pues pedir un defensor en caso de que tenga también un proceso y no pueda enfrentarlo. Allí es donde estamos hablando de esos abogados de oficio, ¿cierto? Allí, de la Defensoría propiamente del pueblo. O sea, profe, si un ciudadano está en busca de una acción de tutela, estaría en el Ministerio Público en la Defensoría. Debería asistir a la Defensoría del Pueblo. Si no hay Defensoría del Pueblo, asistir a la Personería Municipal. En la Personería Municipal deberán darle también solución. Listo, profe, muchas gracias. ¿Vale? Luna, cuénteme. El único que tiene poder para suspender de los cargos públicos es la persona, la Procuraduría. El único que puede suspender a funcionario público es la Procuraduría. Me pregunta, bueno, pues a ver. No, 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 acá pues cuando hablamos de mecanismo, esto, entidades de gobierno, no, no hay absolutos. O sea, hablamos de que ellos sancionan disciplinariamente, por eso le repetí ese término varias veces a la compañerita que nos preguntaba hace un rato, no, bueno, no sé si sería usted misma inclusive, pero pues era eso, ¿no? Es decir, oiga, ellos no le están diciendo, oiga, es que usted se tiene que ir, demás. Lo que sucede respecto de la Procuraduría y el análisis, es decir, vamos a investigar las acciones que ha cometido desde pues su rol como funcionario público. Ahora, si se quiere suspender o se quiere destituir a un funcionario, pues entonces tendrá que ir a unos análisis posteriores, entre esos, pues que se decida por medio de un juez. Obviamente deberán llevar un proceso judicial, ¿cierto? Deberán de tener allí unas medidas de aseguramiento en caso de que la fiscalía entre a investigar, porque la fiscalía también lo hace, ya recordaba que hace un rato lo decía, ¿no? Y pues entonces deberá allí de decidirse si sí o no. La Contraloría también tendrá que hacer un control fiscal, o sea, esto es un trabajo conjunto de las organizaciones del Estado. Las organizaciones del Estado trabajan en conjunto para pues, poder atender un caso como estos. Lo que se, lo que se hace desde la Procuraduría es decir, lo vamos a sancionar disciplinariamente. Lo vamos a investigar desde la forma disciplinaria. O sea, ¿usted qué está haciendo en su cargo público? ¿Queda claro o hay alguna otra duda, Luna? Pues me queda bastante claro, pero pues, por ejemplo, si en el IFES hay una pregunta de si otra entidad puede hacerlo, solo se puede encargar esa entidad. Si estamos hablando de investigar qué fue lo que pasó con el funcionario, si se aclara la pregunta qué funcionario que ha cometido unos errores desde su puesto como funcionario, pues entonces la respuesta será la Procuraduría. La Procuraduría tendrá la función disciplinaria, ¿cierto? De investigar y castigar. Y ya si sucede otras situaciones donde dicen que inicia un proceso y demás, pues entonces tendremos que analizar. Pero las preguntas en las que se marca Procuraduría o sea, no se confunde normalmente con otras en donde, pues digamos, no, lo hace ya un juzgado, ¿cierto? Tiene un proceso judicial abierto. No, no. No, las que yo he alcanzado a abordar y hemos alcanzado a ver, en la estructura de la pregunta se pregunta por Ministerio Público propiamente, o sea, por estas entidades y por otras como la Contraloría, ¿cierto? ¿Cuál más se le pregunta? ¿Algún ministerio?
Bruno, chicos, Hola, les buenas escucho para noches. seguir porque necesitamos avanzar los últimos mecanismos que son muy fáciles. O sea, los más difíciles ya los explicamos, pero pues cuénteme la pregunta. Lo que pasa es que tenía una duda con la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. ¿Estos procesos se llevan a la Fiscalía o cómo se incorporaría ahí la Fiscalía en ese caso? Gracias. Bueno, compañera, claro que, claro, como le decía, eso es son unas actuaciones mancomunadas de organizaciones del Estado, de entidades del Estado. Por supuesto que participa allí la Fiscalía. Pues obviamente, si vamos a castigar disciplinarmente y luego entonces se encuentra una irregularidad en las actividades de un funcionario público, deberá intervenir la Fiscalía. Claro, la Fiscalía deberá tener allí esta investigación del delito que haya cometido, ¿cierto? Que pues atente y que se catalogue o se categorice en el Código Penal como delito. Y la Procuraduría lo que va a investigar es la falta disciplinaria, o sea, lo podemos destituir inclusive desde la Procuraduría. Eso se llama un traslado por competencias, pero pues eso es un término propiamente del derecho y no los quiero enredar. Lo que yo trato de decir es, la Procuraduría se encarga de decir, venga, vamos a enviar expediente con lo que tenemos, hemos encontrado que debe ser sancionado, que debe ser investigado porque tiene estas problemáticas. La Defensoría, por supuesto, pues tendrá entonces que analizar y esos procesos deberán, claro, la Fiscalía entrará para poder investigar, la Fiscalía es la que investiga y en el juicio, entonces dice, vea, señor juez, pues lo que nosotros hemos visto, que el delito cometido es este, y el juez lo que hace es decir, vamos a hacer unos procesos donde se hace en breves, pues una adecuación para saber si lo ha hecho, o sea, si realmente cometió el delito o no. Por eso siempre decimos, no, pues es que hasta el juicio es que se habla de presunción de inocencia, pero la fiscalía está ahí presente porque en ese caso es la que dice, vea, él cometió esto, ¿cierto? Y es la que dice, acá están las pruebas, y es la que dice, usted decide qué sanción le pone. Pero la Procuraduría, en este caso, es la que suele iniciar procesos si hablamos de funcionarios públicos, especialmente si están en vigencia. ¿Hay alguna otra duda antes de seguir, chicos? Pues tiene Muchas el chat gracias por abierto. aclararme la duda. Dale, dale. Ah, usted no tiene el chat abierto, con razón, no preguntaban nada. ¿Están claros los mecanismos hasta acá? Para hacernos el cuento corto, con Cabildo Abierto es entender algo muy breve. Quiero que entendamos algo muy breve. El Cabildo Abierto es decir, oiga, vamos a reunir a la Junta Administradora Local. En el caso de los consejos distritales, reunámonos en Consejo Distrital, reunámonos Consejo Municipal y entonces vamos a reunir también a la ciudadanía para que nos cuente sus problemáticas. Es el único mecanismo de participación ciudadana no decisorio. De ahí no salen decisiones, es meramente deliberatorio. Se delibera, se comentan problemáticas que se tengan y entonces de ahí puede que a final de cuentas salga una decisión. Pero entonces lo que se quiere es comentar la problemática. El Cabildo Abierto no pretende ser decisorio. Recuerden, no decide en el Cabildo Abierto, no se decide en el Cabildo Abierto. ¿Listo? Y la iniciativa popular legislativa es muy breve, es decirle, ciudadano, usted puede también presentar leyes, ¿cierto? Necesitará eh, unas firmas, el 5% del censo electoral para leyes, para proponer proyecto de ley ante Congreso, 10% del censo electoral para proponer normas locales, es decir, ante la corporación, Consejo Municipal o la Asamblea Departamental. En esencia es eso. La revocatoria del mandato, breve, solamente sirve para gobernadores y para alcaldes. No me vayan a aplicar revocatoria para presidente. Ya les dije quién era con presidente. Era la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿Listo? Solamente alcaldes o gobernadores. No se puede pedir revocatoria del mandato hasta que no haya pasado un año del inicio del periodo del gobernador o del alcalde y no se puede pedir revocatoria del mandato cuando falta menos de un año. ¿Listo?
Ya hacemos esa, Santiago, esa es súper buena, pero vamos a hacerla con todas, Santiago. Ya tengo acá un cuadro que, mire, pues justamente para allá íbamos, que lo hice yo. Entonces les decía, brevemente es analizar, ¿no? Voto, digamos, voto en tres palabras, ¿no? Participación, urnas y elección de los altos cargos de nuestro Estado. Los otros se eligen por ternas. Revocatoria del mandato, brevemente, podríamos decir, me parece bien, Ashley, creo que lo enviaré, me parece muy bien, sí. Revocatoria del mandato, gobernadores y alcaldes, será la primera, la segunda, eh, cuando no hayan cumplido su plan de gobierno, ¿cierto? Y tercera, cuando se logre el respectivo acuerdo, que es reunir el 30% o sea, calcular los votos que sacó el mandatario, ¿no? Y calcular el 30% de ese total. Deberemos tener entonces firmas de la cantidad de ese 30%. La iniciativa popular, el pueblo puede proponer leyes. Pueblo proponga leyes, pero pilas, no se meta ni con impuestos, ni con presupuestos, ni con relaciones internacionales, ¿cierto? Puede proponer leyes. Otra cosa es que las aprueben. Ah, quiero aclararlo, quiero aclararlo. Acá, ¿por qué dice 5 o 10% del censo electoral según el caso? Porque, pues, las iniciativas populares también pueden ser iniciativa popular normativa, no solamente son iniciativas populares legislativas. Entonces, cuando es legislativa, pues deberá ser el 5% del censo electoral, y en el caso de normativa, 10% del censo de la corporación a la que se va a presentar, o sea, del municipio o del departamento. Referendo, el único que modifica constitución. El único que modifica constitución, y también puede servir para una ley, para ponerle o quitarle algo, o en caso extremo, para quitar la misma ley. Plebiscito, solamente presidente, ¿cierto? Solamente presidente, y para decisiones propias del Ejecutivo, propias del Ejecutivo. Consulta popular, presidente, gobernador, alcalde, depende de cómo se vaya a tomar. Se Profe, pueden una preguntar pregunta. las situaciones propias. Hay un micrófono abierto, creo. Se pueden presentar situaciones propias de otras ramas que sean necesarios para regular temáticas de la sociedad, ¿cierto? Y que decida de un asunto de gran importancia. Ya hablamos de los ejemplos, pusimos allí los ejemplos de consulta. Y Cabildo Abierto, único mecanismo que no decide. Es un mecanismo que es para deliberar, para debatir, para comentar, para expresar ideas. ¿Listo? Vamos a escuchar a María y a Josué brevemente y pasamos entonces a unas preguntitas. María, Profe, es que no le entendí mucho lo del revocatorio del mandato, ¿cómo así? listo. Bueno, María, resulta que la revocatoria del mandato se puede aplicar a gobernadores o alcaldes cuando no cumplen su plan de gobierno, cuando su plan de ordenamiento territorial no se llevó a cabo, cuando la planeación que se tenía prevista pues no se ha hecho. Y entonces la sociedad se encuentra muy disgustada porque pues no se ha hecho lo que debería hacerse desde el cargo. Presenta entonces la iniciativa de revocatoria de mandato para decir, este señor, pues que no ha cumplido, no ha hecho nada, y consideramos que es mejor alguien que pueda realmente hacer valer lo que se ha querido expresar por medio del voto, por medio de su elección. Entonces, se analizan obviamente un montón de situaciones, pero se puede pretender convocar a gobernadores y alcaldes solamente, y con las condiciones que les comentaba, aclarando que solamente puede ser un año después de iniciado su periodo y no puede hacerse faltando menos de un año. Bien, después se decidirá si son elecciones típicas o atípicas, faltará ver cuánto les falte en periodo de vigencia. Eso lo encontramos en el artículo 303 de la Constitución Política. ¿Cuál es el propósito de dividir las ramas, el poder en ramas? María José, eso sí es historia del mundo, pero para hacerle corto el cuento, es decir, una balanza con tres platos, ¿no? Pues que todo esté al mismo nivel, que no haya oportunidades que uno vaya al otro o que el otro vaya al uno. Lo que se quiere es que exista un control y que exista también una vigilancia, ¿cierto? Una vigilancia, tenemos el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y entre ellos se revisan, ¿cierto? Esta es la base principal, por lo menos para decir, es una idea de la ilustración del Barón de Montesquieu. Vamos a escuchar a Josué Alejandro. ¿Qué pregunta tiene, Josué?
José, no te escucho nada. Sí, tómele captura del cuadro. El cuadro es todo suyo, se lo regalo. Bueno, si Josué no pregunta, Natalia Valentina, porfa, ¿qué pregunta tienes? Hola, profesor, ¿cómo vas? ¿Me escuchas? Ah, ya apareció Josué. Cuénteme, Josué. ¿Cómo vas? No, tú no eres profesor de Ateneos. Yo te conozco. Sí, también. Ah, tú no eres el del simulacro de hoy, ¿no? Claro. Sí, nos vimos hoy. ¿Tiene alguna Este, pregunta respecto al tema? no, pues casi todo me lo sé, pero una del cabildo abierto que casi no, ¿Qué no entiendes de Cabildo Abierto? esto, o sea, dice que es como para tomar decisiones legales, pero no es más No, que todo, no es más que todo una reunión para ver qué hacen con los sí, recursos. sí, de hecho yo lo hice, fíjese. No es para tomar decisiones legales, se hace es una convocatoria para que la ciudadanía comente sus problemáticas y para que hable directamente con sus autoridades municipales o departamentales. O bueno, cuando hablamos de ediles, es locales, ¿no? Ediles es pues por comunas. Ok, ok, otra pregunta, pero ya de mecanismos de protección sobre el habeas corpus. Híjole, mecanismos de protección realmente requiere otra clase. No sé si nos alcancemos a encontrar para esa, pero fácilmente es decir, pues una persona no puede estar privada de su libertad sin un motivo durante más de 36 horas. Ah, listo, listo, gracias. Gracias a ti. Vamos a escuchar ahora a Natalia. Natalia, ¿qué pregunta tienen? Bueno, Natalia no preguntó. Camilo, ¿qué pregunta tienes? Profe, no sé si me puede recordar el concepto de la moción de censura en el Congreso. Súper bien, súper bien. Bueno, moción de censura es propiamente el Congreso para funcionarios de la rama ejecutiva, ministros, ¿cierto? Departamento administrativo también, cuando se considera un debate de control político. Un debate de control político se hace para mirar cómo va la gestión de ese alto funcionario en su cargo. Si no ha cumplido, pues entonces por medio de debate se decidirá si se le aplica moción de censura. Y la moción de censura, ¿qué conlleva? Si conlleva que se suspenda de su cargo o que se retire de su cargo. Esa es moción de censura en breves palabras. Juan, cuénteme, ¿qué duda tiene? Profe, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarle si el tema de la séptima papeleta tiene que ver con este tema, con el de los mecanismos de participación ciudadana, y Por su- si nos podía explicar ese suceso histórico. Es que la verdad no lo entiendo muy bien. Bueno, pues vamos a hacerlo brevemente. Quiero hacer algunas preguntitas. No sé si ustedes tengan problema en quedarse unos minutos más. Yo no tengo problema. Y vamos a algunas preguntas. Y mientras me van diciendo si sí o no, No, profe, no hay Ju- problema. listo, súper No, bien. profe, Juan, tranqui, usted No, haga no lo que hay. listo, súper bien. Juan, lo que le quería decir es lo siguiente. Sí tiene que ver porque con la séptima papeleta y los logros que se pues alcanzaron con proferir esta carta política actual, pues se logró ampliar digamos, mm, el abanico de mecanismos de participación. Antes de la Constitución del 91, pues hablábamos de que era posible presentar allí una consulta popular. Sí, era posible, pero hablamos de que esa consulta popular se habilitó en la última reforma que se le hizo a la Constitución anterior a la del 91. Entonces, fue muy reciente. Y ver que era necesario que la democracia no solamente fuera de representación, sino también de participación, pues hizo que entre tantas cosas la séptima papeleta tuviera como bandera pues la participación del pueblo y que el pueblo se metiera lleno a decir, pues nosotros necesitamos tener la mano acá en las decisiones que se tomen y estar pues con la capacidad de decidir si nos parece o no. Sí tiene que ver. En esencia, la historia, ¿cuál es? Pues unos estudiantes, representantes estudiantiles de universidades de Colombia, políticos actuales, hoy en día la mayoría, algunos ya retirados también, pues toma la iniciativa de decir, nuestro país atraviesa muchas crisis, tenemos una carta política que por más de que se haya reformado y reformado, pues no está cumpliendo su función, es necesario cambiarla
y vienen unas elecciones, venían elecciones, se votaba por papeleta, no era voto en tarjetón como el que conocemos hoy. Entonces era distinta la votación, no muy distinta, la papeleta era parecida, pero el cambio ¿cuál era? Pues que era meter allí 6 votaciones, se votaban 6 votaciones, se hacían 6 votaciones, es decir, 6 tarjetones, y ellos dijeron que podían hacerlo diciéndole a la gente, oiga, el día que vaya a votar, meta en la urna otro tarjetón, otra papeleta, y por eso séptima papeleta. Bien, serían gobernadores, alcaldes, consejos, bueno, era una congreso, era un abanico grande de elección y se manda a las casas en papeles, se manda en periódicos, se manda en revistas, la gente lleva los recortes y los deposita en las urnas. Cuando se hacen los conteos, pues eso no era legal, obviamente no se iba a tener en cuenta, pero sí hizo un llamamiento al presidente que entraba en el 90, a César Gaviria, cuando inicia el conteo y se dan cuenta que habían 3 millones de pedazos de papeles metidos en las urnas en lo que eran las votaciones de ese día. Y entonces después se dice, venga, a esta gente hay que escucharla, algo le pasa, algo necesita, pues entonces acomodémonos y formemos a ver una votación si quieren una Asamblea Nacional Constituyente. Se vota por la Asamblea y se obtienen más de 5 millones de votos a favor, pasa, alcanza el umbral y entonces se empiezan a designar delegatarios, se designan 70 delegatarios y que pues a fin de cuentas fueron los que terminaron haciendo nuestra Constitución actual. Esa es como la historia breve de la séptima papeleta. Ah, ok, Gracias. profe, muchas gracias. Gracias por decir que me entienden. De eso eso me agrada mucho. El referendo puede. Uy, qué pregunta tan buena la de Salomé. Pues Salomé, eso tiene unos abordajes históricos largos, ¿sabe? Eso viene. Nuestro periodo presidencial ha ido variando con el tiempo. O sea, no siempre duró 4 años. Pero, pues bueno, en la ley 1757, nosotros tenemos una parte que nos dice exégetamente que el referendo no podrá versar en ningún caso de la duración del mandato presidencial, ni tampoco puede modificar la constitución en ese sentido. O sea, por referendo no se puede hacer. Hay una pregunta que nos mandó ahí Santiago, ya la miramos. Diferencia entre Procuraduría y Defensoría, bueno, eso ya la explicamos también. Creo que ese chat es viejito. ¿Cómo se revoca el mandato de un presidente? No se revoca por estos mecanismos. Al presidente, si se quiere destituir, tendrá que ir, eh, tendrá que encargarse de la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. En el caso, pues como es el máximo jerárquico de la nación, pues es una situación muy compleja, ¿no? Primeramente, deberá la Comisión de Investigación y Acusación evaluarlo, luego en plenaria definirlo, ambas plenarias, tanto de Cámara como de Senado, y entonces pues tendrán que analizar. Si es un delito común, pues entonces se enfrentará a la Corte Suprema y si ya es por lo que se llama indignidad política, pues tendrá un Senado que destituya a presidente. En ese caso, pues el vicepresidente asumiría su papel y si no hubiera vicepresidente, pues entonces lo asumiría un ministro en el orden de precedencia. El orden de presidencia lo encabeza el ministro al Interior. El Congreso después se reúne y entonces elige un nuevo vicepresidente para que complete el periodo presidencial. Así funcionan las reglas del juego en el poder en Colombia. Son rarísimas, lo sé que son rarísimas, pero es bien interesante saberlas, ¿no? ¿Cuántas preguntas vamos a alcanzar a hacer? No lo sé, yo creo que unas que 5 tal vez, hasta las 10, más o menos. ¿Para quién aplicamos una censura, ministros? Bueno, creo que hay más preguntas acá. Definir brevemente ramas del poder. Bueno, legislativa, legisla, creación de leyes. Ejecutiva, administra el gobierno. Literalmente es una rama administrativa, o sea, manejo del gobierno. Y la judicial administra justicia. Tiene los órganos propios para impartir justicia. ¿Listo? Chicos, otro tema del que les quería hablar en la prueba es de efectos. Me lo pidió mi compañero, mi coequipero Cardona. Él me pidió que habláramos de efectos y creo que es necesario.
Hay muchas preguntas que refieren efectos, ¿no? Entonces, pues efectos hay varios, hay 4. Normalmente se preguntan por estos dos. Entonces, no deseado es que puede pasar, pero no se quiere que pase, y no esperado es algo totalmente imprevisto. Eso es lo único que debemos tener en cuenta. Reitero, no deseado puede pasar, pero no se quiere que pase, y no esperado no se ha previsto. No se ha hecho esa previsión en los proyectos que se tenga en la pregunta planteada. Con eso entonces participemos acá en las preguntas. Vamos a pasar a las preguntas. ¿Qué mecanismo permite a los ciudadanos retirar al alcalde que no cumple su programa? Contéstenle, compañeros, ¿cuál mecanismo era? A ver si estuvimos atentos. Revocatoria de mandato. Muy bien. Revocatoria de mandato, compañero Sam. Convocatoria Ese de es el mecanismo. mandato. Listo, chicos, excelente. Vamos a mirar esa pregunta. Si el Ministerio La- Público es autónomo y defiende la sociedad, ¿qué pasa si sus cargos no son cumplidos? ¿Quiénes los castigan o los sancionan? Se enfrentan a proceso propiamente por proceso disciplinario. Depende, cuando hablamos de los máximos jerárquicos de cada una de esas instituciones, pues se refiere a comisión de acusación. Y si son los menores, pues entonces se encarga ellos mismos. Uy, pero ustedes están volando, Dios. Pero ¿cómo saben la respuesta? ¿Ya la habían visto o la leyeron en medio minuto? Profe, pregunta. Dime. En esos casos parasociales, por ejemplo, que la pregunta que sea un texto largo o pequeño, para ahorrar tiempo en el IFEX, usted nos recomienda simplemente palabras Empezamos por clave. acá. En este caso, mecanismo gobernador, revocatoria de Claro, ya mandato. la Sí. tiene. Si se lo sabe, ya la tiene con eso. Ok, ok. Yo Entonces, recomiendo sí, sí siempre, y por nos. eso lo pongo en negrita, Santi, empezar por acá. Siempre, en todas Ok, inclusive. ok, ok. Podemos empezar por acá, luego nos retiramos y empezamos de arriba hacia abajo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo leo la pregunta y ya tengo una idea de qué me va a hablar el texto. Entonces puedo empezar a subrayar incluso algunas cositas cuando vaya leyendo. Me parece importante eso. Cuando llego acá, pues ya sé, ya propiamente sé. Ya, es que a veces nos pasa que iniciamos en orden, ¿no? Entonces, eso no está mal si se tiene práctica, pero si se quiere ahorrar tiempo, si se quiere apuntarle a pues mayor rendimiento, recomiendo que primero se inicie por la pregunta, luego nos vayamos al texto y vamos sacando la información importante a medida que leemos porque ya sabemos qué vamos a buscar en el texto. Y sí, está la C, me parece excelente. Chicos, estamos volando durísimo. Sí, protesta masiva, no. Destrucción de la casa, nadísima, nadísima que ver, súper complejo, eso ya es un delito, no, no, no. La policía, fiscalía, la policía escrita a ministerio, ministerio escrito a rama ejecutiva y fiscalía, rama judicial. Plebiscito no destituye. Queja formal, no, el Congreso no destituye a gobernadores. Vamos a ver esta, mire esta. Pues, chicos, ustedes están volando, me parece tan increíble eso. O sea, que estén volando a estas alturas del partido, cuando tenemos tan cerquita la prueba, uno a No, mire eso. Súper bien, me parece excelente. Dice acá, en la situación, ¿cuál de las siguientes instituciones debe encargarse de investigar la conducta del funcionario? Bueno, ya lo repetimos 1000 veces, también creo que es por eso. Perdóneme si lo repetí mucho, pero pues es necesario, nos sirve. Entonces, ¿cuál será la encargada? Fiscalía, será la fiscalía investigar la conducta del funcionario. Ya nos han aclarado que funcionario, ya nos han aclarado que pues nos tenemos que votar por ese lado. Por favor, aclarar. Ninguna palabra en la prueba, en la pregunta de sociales, especialmente hablo de mi área, ninguna palabra en la pregunta de sociales está puesta por casualidad. Tiene una función y esa función pues estará relegada al análisis de lo que nos dice la pregunta. Si en este caso ya nos han nombrado qué funcionario y demás, pues entonces será hablar de la Procuraduría. Muy bien. Mire esta. ¿Cuál institución puede intervenir para investigar la conducta de funcionarios? Pero espérate, ¿yo puse la misma? No, puse una distinta. Óyeme, igualita y todo, ¿no? Acá, ¿cómo sería entonces? Dice acá que
funcionario de la alcaldía, llega tarde, señala que una rebaja, no sé qué. Entonces, según lo dispuesto en la Constitución, ¿cuál se puede intervenir para investigar la conducta de funcionario? Ya dijimos que Fiscalía no lo hace, que Contraloría no lo hace, que Policía no lo hace, que es una Nada. tarea propia de Procuraduría. Excelente. Ay, qué pereza. Dime, Profe, pregunta. dime. Eh, ¿Un funcionario público puede pedir alguna rebaja de salario? ¿Pedir una rebaja del salario? Sí, o sea, rebaja o que le suban el salario. Por ejemplo, yo sé que los profesores al estudiar más y al tener un título más alto, más salario le pagan. Pero en este caso, que yo digo que una rebaja, o sea, sí, Bueno, a ver, ahí es que hacer una claridad, pues eso parece extraño, ¿no? Pero pues ahí yo creo que lo que tendría que hacerse es una negociación colectiva, o sea, no apuntar a que yo como Carlos Murillo, funcionario de la alcaldía de San José de Cúcuta, ojalá, eso es hipotético, estoy hablando de forma hipotética, no lo soy, pues yo pidiera un aumento para mí, pues no será así. Deberá hacer un análisis propio pues, para ver, porque eso tiene una escala salarial, especialmente cuando ocupan un cargo, pues ya se tiene previsto cuánto va a ganar ese cargo. Bien, entonces pues no es como que se suba a dedo o si lo solicita uno, en ese caso no. ok, ok. Vamos al análisis de esta, vea, esta que hablé de las Profe, ramas, una duda. dime, ¿Podría haber un sindicato de funcionarios públicos o cómo sería para informar una duda? para informar una qué. Una queja, digo. Sí, claro, pues a ver, los funcionarios públicos tienen un derecho fundamental, como todos, a constituir sindicatos y a poder afiliarse en ellos. Ahora, lo que no pueden algunos es sindicalizarse, ¿no? Por ejemplo, miembros de la fuerza pública, como militares o policías, pues no podrán sindicalizarse. Sí, en ese caso, pues hay que aclararlo. De resto, sí, claro, por supuesto, pueden tener sindicatos, claro que sí. ¿Qué marcamos en esta muestra? A ver. Teniendo en cuenta la función de la rama, ¿a cuál deben acudir las organizaciones para que se promueva una ley que reglamente el uso de etiquetas nutricionales? Mire, fácil. Judicial no se encarga de promover leyes, de hacer leyes. Rama pública no existe. Rama ejecutiva no. Y pues la marca es la rama legislativa. Muy bien. Y este defecto, chicos, esta es la que yo les quería mostrar, más o menos preguntas así, que son, pues para eso les enseñaba los defectos. Suelen salir, suelen analizarse. Entonces miremos a ver qué dice allá. Nos han dicho arriba que es de unos estudios, unos territorios habitados, unas áreas preservadas que se le han entregado a unos indígenas, ¿no? Entonces, ellos tienen unos grandes cuidados y les dice, oiga, ustedes deberían de tener conservación y cuidado acá. Ahora, se plantea que se incluya obligatoriamente una consulta a los pueblos indígenas para generar políticas ambientales. La pregunta es, ¿qué efecto no deseado, o sea, puedo pasar, no quiero que pase, no sirve que pase, pues podría tener esa solución, ¿cierto? Entonces planteamos allá varias opciones. Que se disminuyera la participación de los pueblos indígenas, pues hombre, eso no es no deseado, obviamente se quiere que pase y sería bueno que pasara. Que se fortalezca una mirada colonialista sobre el medio ambiente que se basa en la necesidad de separar al ser humano de la naturaleza para poder preservarla. Eso sería no esperado, probablemente lo que se quiere es que ellos ayuden a decidirlo. Que se fortalezca la articulación entre los conocimientos, saberes y prácticas, eso es lo más esperado, de hecho, para eso se hace. Y en cambio la otra dice que se disminuye la responsabilidad de las otras personas porque consideran que pues entonces todo será relegado a la comunidad. Entonces, esta es la respuesta correcta. Muy bien. Mire, estas son muy habituales, chiquitos. Estas son muy habituales. Esta llega y dice como, hay un presidente que dice que si lo eligen, la primera medida que va a tomar es cadena perpetua a los que hagan un delito contra la mujer. Entonces, ¿será que se puede?
Ya sabemos que no puede llegar y decir, no, es que yo voy a acabar con... No, no es cierto, ya sabemos que no, entonces vamos a descartar las del sí. No, porque el Poder Judicial es el encargado de dictar sentencias sobre casos de feminicidio, no el presidente. No estamos hablando de dictar sentencias, hablamos de reformas a la Constitución y no son del Poder Judicial las reformas a la Constitución. Y la C nos dice que sí, perdón, que no, porque el Congreso es el único facultado para un tipo de reforma constitucional de ese modo. ¿Listo? Muy bien. Acá nos dice, según la Constitución, ¿cuál de las siguientes instituciones podría tramitar la propuesta de reforma constitucional? ¿El IMPEC puede tramitar propuesta de reforma constitucional? No. La Fiscalía tampoco. Ningún ministerio puede hacerlo. ¿El Congreso? Listo. No, chicos, ustedes están tenazmente volando. Qué locura. Vea, esta es no deseada también. Muy difícil, Sebastián. Pues a ver, después de la repetidera que nos acabamos de pegar, fácilmente sale la marcación de la respuesta. Esta es súper fácil. Nos dicen allá que se quiere dejar de usar, que se dejen de usar unos carros a gasolina y se prefieren usar unas opciones menos contaminantes, ¿no? Entonces, un aumento en los impuestos a los combustibles. ¿Qué sería no deseado? Entonces, puede pasar, no quiero que pase. Vamos con la A, aumento en el número de personas que hacen actividad física. ¿Puede pasar? Sí. Quiero que pase. Por supuesto, sería buenísimo. El aumento en el precio de los alimentos que se transportan en camiones. ¿Puede pasar? Quiero que pase o sirve que pase. Para nada. Para nada. Si se va a aumentar esos impuestos, pues va a aumentar esa cadena de suministro y terminaría entonces aumentando el precio al consumidor final, o sea, a nosotros, a usted y a mí. La C, la reducción de la contaminación en el aire. Eso no sería no deseado, eso sería deseado o esperado, por lo menos. La reducción del interés del gobierno del uso de energía eléctrica en vehículos de transporte. Bueno, en este caso sería no esperado, porque de hecho la medida se hace para que se promueva el uso de la energía eléctrica en los vehículos. Bien, mire, la pregunta que yo le decía de arriba, ya esa se la saben porque la explicamos literalmente en la teoría, pero es analizarla. Nos planteaba allí esa situación, que sí pasó, y si la respuesta es referendo, correcto. Están en lo correcto. Cabildo abierto no modifica constitución, iniciativa popular no modifica y plebiscito no modifica. Mire este. De acuerdo, ¿cuál es el mecanismo de participación que el presidente debe proponer para ratificar un acuerdo de paz? O sea, decir, estoy de acuerdo. Léanla bien, mírenla bien. Se me vio el volumen, creo. Hola, hola. Ya. Ah, bien, ¿no? Sí, estamos súper bien. Chicos, excelente, excelente. Sí, una iniciativa popular legislativa. No, mire, ya nos ha dicho que ratificar, que la gente esté de acuerdo, o sea, que opine. Ya sabemos cuál es ese, el plebiscito. ¿Quién lo va a hacer? El presidente. ¿Quién lo va a proponer? El presidente. Listo, ya está. Ya sabemos cuál es ese plebiscito. Consulta popular no la hace presidente, lo que se decía va a ser definitivo, entonces no podría aplicarse. Consulta previa, ¿vimos ese mecanismo de consulta previa? Hey, ese no es un mecanismo de participación ciudadana, ¿no? Referendo, no, no se hace para que se ratifique un acuerdo o para que nos digan si está de acuerdo o no un acuerdo. Listo, chicos, esas serían las preguntas que traía preparadas para hoy. Nos hicimos 10 preguntas en menos de 10 minutos. Qué locura. Esa sería nuestra jornada de hoy. Esa sería Una nuestra jornada de pregunta. trabajo hoy. Gracias. Dime la Una pregunta. pregunta. Dime la pregunta. En el caso de la última pregunta, si fuera consulta popular, sería una opción de respuesta. Para que la consulta popular sea una respuesta, en el caso de una pregunta que nos dice, oiga, vamos a consultar. Fíjense que acá se está diciendo es que se va a realizar la consulta propia de lo que es el proceso de paz. No se está diciendo, oiga, queremos que la gente decida si se hace, ¿cierto?
Ahora, la consulta popular es exégeta y dice, si ustedes votaron, marcaríamos así, y si han dicho que sí, debe hacerse. En el plebiscito no es así, en el plebiscito es conocer la opinión de la gente frente a la decisión tomada, por eso dice ratificar, ya se tomó. Lo que se quiere decir es, vamos a volver a constatar de que el pueblo sí estaba de acuerdo con lo que estamos preguntando, porque nos sirve para saber por cuál camino vamos. Bien, en esencia, eso es, no, la respuesta seguiría siendo plebiscito. Por eso les dije, el ejemplo es el plebiscito que tuvimos en Colombia, que justamente es del acuerdo de paz. Chicos, Didier, ¿alguna pregunta? Didier, ahí que tiene la manito levantada. Sí, la consulta previa no era algo relacionado con los indígenas. Son mecanismos propios, pero como mecanismo de participación no lo vemos, no se encasilla como mecanismo de participación ciudadana. Ah, ok, gracias, profe. Gracias a ustedes, chicos. Muchísimas gracias por haber asistido. De verdad que sí, valoro mucho la asistencia. Gracias por sacar el espacio. Nos vemos, espero verlos pronto. De verdad que sí, espero seguir acompañando en la preparación. Espero que les haya gustado el espacio. Espero haber sido lo más didáctico posible. Yo sé que a veces es difícil ser tan didáctico con temas tan teóricos, con temas tan complejos, pero pues bueno, se intenta y gracias a ustedes por participar. De verdad que lo valoro mucho. Un abrazo, gracias y que tengan muy buena noche. Un abrazo a todos, todos. Cuídense. Gracias por sus buenos comentarios. Solo que nos estamos hablando. Muchas gracias, profe. Gracias a Gracias, ustedes por profe. haber venido. Gracias, profe. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Gracias a ustedes y a sus colegios también, por favor, agradezcanles porque, pues qué bueno que les den esa oportunidad y a los chicos, más que todo, a los chicos que autónomamente se inscribieron, o sea, que autónomamente dijeron, yo quiero estar ahí, participar ahí, eso me parece 1000 veces más honorable.